Mencionarles ocupar sus bancas. Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor comisionado Sendoya. Señor presidente, señores convencionales, en relación con la fijación de los días y horas de sesiones para el desarrollo de esta honorable convención, y tal como lo habíamos anunciado en la víspera, fue objeto esta mañana de una deliberación en la Comisión de Labor Parlamentaria. No obstante su aparente sencillez, el tema tiene algunas complicaciones, derivadas fundamentalmente de la extensión geográfica de esta provincia y del domicilio de una gran cantidad de convencionales constituyentes que se radican en el interior y cuyo desplazamiento requiere de tiempo y que también los coloca en una situación física de inferioridad en relación con los convencionales que se encuentran radicados en la capital y por lo tanto próximos a este honorable recinto. Acordamos en el seno de la Comisión de Labor Parlamentaria de intentar un programa de desarrollo a partir de la fecha de las sesiones ordinarias y recapitular a través también de la Comisión de Labor Parlamentaria el jueves próximo para examinar cuál ha sido el avance en el estudio, examen, sanción del proyecto de reforma constitucional, y luego de ese examen que realizará la Comisión de Labor Parlamentaria el día jueves de la semana próxima, fijaremos, tratando de llegar a un acuerdo, el cronograma definitivo de sesiones ordinarias. Sin perjuicio de ello, proponemos que continúen las sesiones el día de mañana, el día viernes, a las 10:30, que recomiencen el lunes 16 a las 14, el martes 17 a las 9 horas, el miércoles 18 a las 9 y el jueves a la tarde dispondremos en definitiva, por acuerdo en la Comisión de Labor Parlamentaria, al que trataremos y al que comprometemos todos nuestros esfuerzos para conciliar las distintas posiciones que existen sobre el particular, para fijar el cronograma definitivo. Reitero, propongo que reiniciemos las sesiones luego de que concluya la presente el viernes a las 10:30 horas. Prosigamos el lunes 16 a las 14 horas, de tal manera que no se sesiona el lunes concretamente a la mañana. Que el martes sí comencemos el martes 17 a las 9, lo mismo que el miércoles 18, también a las 9 horas. Y el jueves, previa reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, hacemos el análisis definitivo o continuamos la sesión seguramente a la tarde. Las comisiones de labor parlamentaria debieron reunirse, pero aunque esto es una facultad de la presidencia, me anticipo cuál es nuestra opinión, el jueves 19 a las 10:30 y el viernes 13 a las 10 horas, para hacer evaluaciones definitivas sobre este particular y dejar definitivamente conformado el cronograma de sesiones ordinarias. Así lo pido, señor presidente, en nombre de nuestro bloque. Si nadie hace uso de la palabra, a consideración la propuesta del señor comisionado Sendoya, que aclara a la presidencia que ha concertado en la comisión de reunión parlamentaria las siguientes fechas de reunión de este cuerpo de la Asamblea. Mañana, viernes 13 a las 10:30 horas, el lunes 16 a las 14 horas, el martes 17 a las 9 horas, el miércoles 18 a las 9 horas y el jueves 19 a las 14 horas. El jueves a la mañana vamos a tener una reunión
ese jueves 19 por la mañana vamos a tener una reunión en la Comisión de Labor Parlamentaria a los fines de conversar de una manera definitiva, como ha dicho el doctor Sendoya, sobre el tema de las sesiones ordinarias. Pongo a consideración de la Asamblea la propuesta efectuada por el doctor Sendoya con la aclaración de que el jueves 19 ya queda también citada la Asamblea para las 14 horas. Los que estén por la afirmativa, que se sirvan a levantar la mano. Aprobado. Tiene la palabra el señor comisionado Maqueda. Gracias, señor presidente. Es a los fines de un hecho formal, simplemente. Le solicitaría a la presidencia que a través de la Secretaría Legislativa, que ha mostrado una eficiente tarea, cuando nos ha repartido todos los proyectos que han ido entrando, se nos pudiera poner sobre nuestras bancas a cada uno de los diputados, ahora que empezamos a tratar un proyecto de texto constitucional compatibilizado con las disidencias parciales y con los despachos de minoría. Sabemos que esto ha sido tarea de la Secretaría Legislativa y que ha sido entregado en varias etapas, lo que no nos permite contar con este texto sobre nuestros pupitres en este momento. Por eso le reitero a la presidencia si puede, a través de Secretaría Legislativa, hacernos preparar eso para que todos los diputados podamos seguir atentamente las sesiones. Muy bien, señor comisionado, así se hará. Tiene la palabra el señor comisionado Sendoya. Señor presidente, con arreglo a los términos también de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que celebráramos esta mañana, este es el momento en que debemos comenzar el tratamiento del primer despacho de una comisión, que es la Comisión de Poder Legislativo, conforme a lo resuelto por el voto en este recinto. En tal sentido, señor presidente, simplemente mociono para que la presidencia ordene el debate conforme a esa solicitud. Bueno. Tiene la palabra el señor comisionado Gentil. De acuerdo a la forma en que se ha convenido en la Comisión de Labor Parlamentaria, en realidad, más que tratar el despacho de la Comisión de Poder Legislativo, vamos a tratar la sección primera Poder Legislativo. Recordemos que en el tratamiento de las comisiones, sus despachos se han ido diseminando dentro de la sistemática de la Constitución. Entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, con algún inciso en las atribuciones del Poder Legislativo que se refiere al Poder Judicial y ha sido despachada por el Poder Judicial. En consecuencia, creo que por lo menos en este primer tramo vamos a tratar en general la sección primera del título primera titulado Poder Legislativo. Se va a leer el despacho aprobado por esta Convención 3001, donde figura concretamente qué es lo que se trata. Por secretaría, así se hará. Artículo primero. El tratamiento del texto constitucional sistematizado y aprobado por esta comisión se hará en el seno de la Honorable Convención en el siguiente orden. En el primer lugar se debatirá y votará la organización de Estado, o sea, la segunda parte, autoridades de la provincia, con sus respectivos títulos, secciones y capítulos y por su orden. Esto, señor convencional, es lo que se comienza ahora a tratar. O sea que haríamos en este momento el tratamiento en general y luego en particular de lo que sería la sección primera del título, o sea, que se titula concretamente Poder Legislativo. Autoridades de la provincia.
con sus respectivos títulos, secciones y capítulos y por su orden. Así es. Lo que se va a tratar en general, digamos, es el informe en este momento de lo que fue la Comisión de Poder Legislativo, pero tratando todo en general, todo la sección de Poder Legislativo. Tiene la palabra el señor diputado convencional Hernández. Correcto lo que dice el señor convencional preopinante. De acuerdo a lo resuelto por esta honorable convención, el tratamiento comienza por la parte orgánica, que se llama Autoridades de la Provincia y que tiene 3 títulos. El primer título, precisamente, comienza con una sección que es la primera, denominada Poder Legislativo. De manera que, naturalmente, por ahí es donde va a comenzar ahora el tratamiento. Así es, señor convencional. Por el título primero de la segunda parte de la Constitución, Autoridades de la Provincia, o sea, Poder Legislativo. Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión. El señor comisionado Andrés había pedido con anticipación la palabra. Tiene la... Yo quiero... el señor comisionado Andrés. No sé si estoy confundido, señor presidente, pero en la comisión que yo formo parte de Poder Legislativo ha habido 3 despachos. Uno de mayoría, que es este que tenemos frente a nuestra banca, y 2 de minoría. Entonces no sé cómo va a ser la mecánica para tratar, quisiera que se me explique por secretaría. ¿Cómo, señor comisional? ¿Qué ha habido? Se le escucha. Explicarle que ha habido 3 despachos, no te... Ha habido 3 despachos, uno de mayoría, que es el que tenemos aquí en la banca, y 2 de minoría. Quisiera que se me explique por presidencia cuál es la mecánica que se va a seguir acá en el recinto, porque acá solamente tenemos el despacho de la mayoría. Tiene la palabra el señor comisionado Hernández. El tratamiento no puede ser otro que el indicado en el reglamento, de tal manera que va a haber primero un informe en general del señor miembro informante, que va a informar naturalmente el despacho de mayoría. Posteriormente informarán los que correspondan a la minoría y después eso en general. Y después, naturalmente, ocurrirá lo propio cuando se haga el tratamiento en particular de los artículos. Esté claro, señor comisional. Andrés. Tiene la palabra el señor comisional de la Colina. Señores convencionales, me ha tocado, como presidente y como miembro informante de la Comisión de Poder Legislativo, la tremenda responsabilidad de iniciar el debate acerca de los artículos que vamos a reformar en esta Convención Constituyente. Quiero empezar mi informe leyendo las palabras que pronunciara el miembro informante del despacho de la minoría, el doctor Aguirre Cámara, convencional por el Partido Demócrata de Córdoba en la Convención Constituyente de 1949. Decía en ese entonces Aguirre: discutir una reforma constitucional es la tarea más grave que puede llevar un ciudadano. Ninguna lo es tanto en la vida de un país y ninguna en la de un hombre tan abrumadoramente pesada. Es rever la historia e intuir la historia. Es penetrar en el pasado, donde está lo que un pueblo ha sido, y de ahí deducir lo que es y lo que puede ser en el futuro. Es saber historia, señor presidente, y es prever la historia. Con ese criterio, yo siento como el que más, no solo la responsabilidad de esta asamblea a la que me honro de pertenecer, sino en especial la mía propia en esta tarea que nos han encomendado. Se nos convirtió a nosotros, señor presidente,
simples ciudadanos cordobeses en convencionales constituyentes, y se nos dio la tarea de reformar la Constitución vigente. Debemos hacerlo, y debemos hacerlo manteniendo los debates de esta Asamblea en la altura luminosa de las ideas, de los principios y de la doctrina. Así nos hemos manejado quienes hemos formado parte de la Comisión de Poder Legislativo, en un clima de mutuo respeto entre todos, sabiendo que desde nuestras diferentes ópticas, desde nuestras posiciones ideológicas distintas, teníamos un objetivo común, que era el de brindarle a Córdoba instituciones permanentes que fueran realmente el pensamiento y el sentir de su población y que pudieran prever y colaborar con el futuro de su historia. Por eso, señor presidente, tengo también el honor de decirle que a pesar de que en esta comisión se han presentado 3 despachos, eso ha sido solamente producto de un desencuentro final. El despacho en mayoría sobre el que voy a informar, salvo algunas pequeñas disidencias y fundamentalmente en lo que respecta a la integración de las cámaras, ha sido prácticamente aprobado por unanimidad por todos los que hemos trabajado en esta comisión. Así consta en las actas que hemos levantado en la comisión. Al encarar el análisis y el funcionamiento del Poder Legislativo, coincidimos en la existencia de una verdadera crisis de este poder del Estado frente al avance del Poder Ejecutivo. Este poder que ha iniciado, señores convencionales, un proceso de desjerarquización que lo ha llevado a perder legitimidad y confianza frente a la comunidad a la que representa. Como consecuencia natural y lógica de estas consideraciones vertidas, nos propusimos como objetivo esencial de la reforma del régimen del Poder Legislativo su fortalecimiento frente al órgano ejecutivo. Para ello debíamos estructurar una mejor y más amplia participación de la mayor cantidad posible de expresiones políticas existentes en Córdoba, y debíamos también reforzar las facultades que les son propias en todas las materias de su competencia. Con estos criterios y con estos principios, señor presidente, comenzamos la tarea de reformar este título tan importante de la Constitución provincial. El primero de los temas al que esta comisión debió abocarse en forma inmediata, ni bien se constituyó, ya que de esa decisión dependía toda la conformación futura que le íbamos a dar al Poder Legislativo, era decidir si Córdoba iba a mantener el sistema bicameral existente o si íbamos a reformarlo por un sistema unicameral. Luego de un profundo cambio de opiniones, donde se expusieron las innumerables posiciones al respecto y donde se hizo un largo análisis de la doctrina y de la jurisprudencia existente, la mayoría de los convencionales, con el voto afirmativo de los miembros de la Unión Cívica Radical, de la Unión Demócrata de Centro y del Partido Justicialista, aprobamos mantener el texto del artículo 43 de la Constitución vigente que expresa: el poder legislativo de la provincia es ejercido por una asamblea compuesta de una Cámara de Diputados y otra de senadores. Los convencionales del peronismo renovador y de la democracia cristiana manifestaron su disidencia con respecto a este despacho, ya que ellos sostienen su proyecto original en donde organizan el poder legislativo en base a un sistema unicameral. Esta discusión, señores convencionales, acerca de la forma que debe revestir el poder legislativo no es una discusión nueva. Es una discusión que prácticamente se origina en los comienzos de la vida parlamentaria y es una discusión que tiene antecedentes tanto a favor de uno como de otro sistema. El sistema bicameral que nosotros proponemos tiene su origen en Inglaterra,
en virtud de circunstancias puramente casuales y con una motivación totalmente distinta a la que le dieron los norteamericanos cuando recogen de Inglaterra este sistema. Al incorporarse al Parlamento inglés, los representantes de los condados y de los burgos, o sea, de la pequeña nobleza terrateniente y mercantil, se encontraron en desacuerdo con los lores de la aristocracia en virtud de la diferencia de los intereses que representaban. Esto hizo, señores, que se empezaran a reunir por separado y así se fue creando la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. La fecha precisa de iniciación de estas reuniones separadas no se tiene conocimiento, pero el dato más antiguo de una reunión por separado en el Parlamento inglés data de aproximadamente el año 1347. Este sistema inglés es adoptado por las colonias inglesas de Norteamérica. Curtis, autor de los cursos de la Constitución de los Estados Unidos, dice: tan profunda era la convicción y utilidad práctica de las dos cámaras que existía en el espíritu americano, que cuando se estableció el gobierno representativo de las colonias británicas, aun cuando cesaba de ser aplicable la razón originaria, fue conservado a causas de sus ventajas conocidas. Ya no existían en ese momento, señor presidente, en los Estados Unidos diferencias de condición social, ni tampoco existían privilegios surgidos de la nobleza. Las colonias inglesas de Norteamérica adoptan el sistema porque están convencidas de su ventaja. Cuando Norteamérica se independiza y se reúne la Convención de Filadelfia, era unánime el convencimiento de mantener el sistema bicameral que para ese entonces ya era tradicional en el pueblo norteamericano. La gran discusión en esa convención no radicó en la existencia de dos cámaras, sino precisamente en la forma de representación que debía tener cada una de esas cámaras. Y tan profunda fue esa discusión, señor presidente, que se formó un grupo que se llamaron los federalistas, luego se llamaron republicanos y dieron origen a uno de los partidos más importantes de la Unión, que fue el Partido Republicano, mientras que a la par se formaba otro grupo que primero se llamó republicano y luego demócratas y dieron origen al otro gran partido de la Unión, que es el Partido Demócrata. Una conocida anécdota cuenta que cuando Jefferson, el autor de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, que no había estado presente en la Convención de Filadelfia, retorna a su ciudad y le pregunta a Washington cuál era el objetivo que se tenía y cuál era la función del Senado, Washington, en vez de responderle, derrama parte de su café en el platillo que tenía. Frente a eso, Jefferson le pregunta por qué lo hacía y Washington le responde: para enfriar el café, como así también debemos verter las leyes en el platillo del Senado para enfriarlas. De esa manera le estaba graficando a Thomas Jefferson el motivo y el objetivo que se perseguía creando la Cámara de Senadores en los Estados Unidos. Dice Apadoray: una segunda Cámara sirve como un freno contra la legislación apresurada e irreflexiva. Una asamblea legislativa puede ser movida por fuertes pasiones y estímulos. Una segunda Cámara, constituida de manera diferente, tiende a frenar tales tendencias y conduce a una consideración serena y cuidadosa de los proyectos legislativos. Es como una apelación de Felipe borracho a Felipe sobrio. Interpone una dilación necesaria entre la presentación y la sanción final de una medida y la sujeta a una revisión que puede introducirle mejoras en su forma o en su sustancia. Entre las dos cámaras que componen el Poder Legislativo, advertía Leandro N. Alem desde su banca de diputados en la provincia de Buenos Aires, haciendo referencia a la Constitución de la provincia de Buenos Aires, están representados todos los colores,
todos los matices políticos, todos los gremios, todas las industrias, de manera pues que puede decirse sin réplica posible que aquí, en el Poder Legislativo, será representada realmente la opinión del pueblo en su totalidad. Sieyès, gran defensor del sistema unicameral, decía: si las dos asambleas están de acuerdo, la segunda cámara es innecesaria. Si están en desacuerdo, ella es detestable. Y a esto le contestaba Finer: si las dos cámaras están de acuerdo, es mucho mejor para nuestra creencia en la sabiduría y la justicia del derecho. Y si están en desacuerdo, es esa la oportunidad en la cual el pueblo puede reconsiderar su actitud. El eminente constitucionalista Harold Laski, que nada tiene que ver con el nuestro, aunque curiosamente coincide con él en la defensa del sistema unicameral, reconoce, sin embargo, que constituye un dogma de la ciencia política la norma de que el Parlamento debe contar con dos cámaras, y es digno de nota que todos los estados de alguna importancia hayan adoptado el sistema bicameral. La historia constitucional se muestra favorable a la existencia de dos cámaras legislativas. Ningún estado importante, señala Padoray, cualquiera sea su forma de gobierno, sea federal o unitaria, monárquica o republicana, presidencial o parlamentaria, constitucionalmente rígida o flexible, se ha mostrado dispuesta a pasarse sin una segunda cámara. Y aún aquellos estados como Inglaterra, que ensayaron la experiencia unicameral durante un periodo de desorden social, volvieron al modelo ortodoxo después de un tiempo. No es sensato desatender la lección de la historia. Una hermosa frase a la que los constituyentes tenemos que prestar suma atención. No es sensato desatender la lección de la historia. Y si a la lección de la historia nos atenemos, bien conocidos son los resultados de la Cámara Única en Francia. Robespierre, no es Robespierre quien ha muerto a nuestros amigos, decía amargamente el republicano Guizot, como tampoco es Robespierre quien nos mata. Morimos porque en Francia no hay dos cámaras, porque la Convención no tiene quien pueda frenar su despotismo. La Cámara Única no solo es incapaz de asegurar una legislación acertada y prudente, sino que lleva necesariamente en sí el germen de la tiranía parlamentaria, que es la más temible por ser la más irresponsable y poderosa. Santiago de Estrada sabía decir: es menos peligroso para las libertades públicas la absorción del poder legislativo en un solo hombre que en una sola asamblea. Un hombre que toma sobre sí deberes y funciones tan graves se encuentra coartado por la responsabilidad misma que asume, mientras que en una asamblea esa responsabilidad pesa sobre tal número de personas que en realidad sobre nadie pesa. Paolo Viscaretti di Ruffia, uno de los más eminentes constitucionalistas italianos, sintetiza las razones por las que apoya el sistema bicameral en las siguientes. Primero, constituye una garantía de que la labor legislativa alcanzará una mayor madurez y reflexión, evitando las decisiones precipitadas e irreflexivas. Segundo, al dividir el órgano legislativo en dos asambleas, se impide que aquel asuma un papel preponderante y facilita la solución de los eventuales conflictos con el Poder Ejecutivo. Y tercero, permite dar a la segunda Cámara una competencia técnica o representación de intereses particulares. Me hago cargo, señor presidente, del argumento que esgrimen los partidarios del sistema unicameral con respecto a la rapidez en la sanción de las leyes. Para ello, hemos establecido procedimientos especiales a los que me referiré oportunamente, pero creo que la mejor forma de contestarles es citando a Smain, que decía: lo que importa al pueblo no es tener muchas leyes, sino buenas leyes. Los cambios demasiado frecuentes en la legislación, aun cuando puedan parecer justificados, presentan siempre más inconvenientes que ventajas. Los intereses que gobiernan a la sociedad exigen
una seguridad suficiente que solo puede ser lograda mediante una cierta estabilidad en la legislación. En el derecho comparado, el constitucionalismo del siglo XIX señaló el amplio triunfo del sistema bicameral, y unos pocos países como España, Portugal, Bolivia, Ecuador y Perú, que habían instituido el sistema de la Cámara Única, pronto se incorporaron al sistema de las dos cámaras. Al comenzar la segunda década del siglo XX, solamente Grecia, Luxemburgo, Serbia y algunos estados pequeños de Alemania y 3 provincias canadienses poseían legislaturas unicamerales. La Primera Guerra Mundial produjo un cambio en el constitucionalismo y un resurgimiento del sistema unicameral. Y las constituciones de Yugoslavia, Turquía, Finlandia, la Constitución Republicana Española del 31 establecieron una sola cámara. En América, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y el estado norteamericano de Nebraska, el único estado de la Unión que tiene actualmente sistema unicameral. También han adoptado ahora este sistema la mayoría de los cantones suizos, de las provincias canadienses y de los estados locales brasileros. También tienen este sistema unicameral las más llamadas democracias populares, o sea, los países satélites de la Rusia soviética, detrás de lo que se llama la cortina de hierro. Pero esta corriente, señor presidente, ha cambiado nuevamente con una inclinación al sistema bicameral, tal como lo indican las nuevas constituciones de Austria del 29, puesta nuevamente en vigencia en el 45, de Japón de 1945, de Italia de 1947, de la India de 1949, de Alemania Occidental de 1949 y la reciente de Francia de 1958. En lo que respecta a nuestro país, la historia constitucional argentina presenta antecedentes tanto del sistema unicameral como del sistema bicameral. El primero, el sistema unicameral predomina en los primeros ensayos constitucionales, en tanto que el segundo prevalece en los más inmediatos a la organización constitucional definitiva del país. Joaquín B. González decía: los congresos unicamaristas fueron hijos del período revolucionario y pasaron envueltos en su torbellino. El reglamento orgánico del 22 de octubre de 1811 compuso una junta conservadora, o sea, unicameral. El estatuto provisional del 5 de mayo de 1815 creó la junta de observación, también unicameral. El estatuto provisional del 22 de noviembre de 1816 establecía un proyecto similar al anterior. Pero desde la Constitución del 19, que consagra un sistema bicameral con Cámara de Representantes y un Senado, la Constitución del 26, que mantiene la bicameralidad, llega hasta la Constitución del 53 y es consagrado en nuestro país en forma definitiva el sistema de las dos cámaras. En lo que respecta al derecho público provincial, las provincias que tienen sistema bicameral son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca y Salta. Como ustedes pueden apreciar, las provincias más importantes de la República. La actual reforma de la Constitución salteña ha mantenido el sistema bicameral. Las demás provincias argentinas habrán de abandonar el sistema unicameral cuando el desarrollo de la riqueza y con ella la complicación y el interés en las funciones de gobierno impongan mayores discusiones y criterios diferentes, ampliando el marco de las deliberaciones. Por todas estas razones, señor presidente, es que esta comisión aconseja a la Honorable Convención Constituyente mantener el sistema bicameral en la provincia de Córdoba. Con respecto a la integración de las cámaras de la Cámara de Diputados, proponemos sustituir el artículo 44 de la Constitución vigente por el siguiente. La Cámara de Diputados se integra por 66 representantes elegidos directamente por el pueblo de la provincia, considerada esta como distrito único.
Del número expresado, 36 corresponden al partido político que obtenga mayor cantidad de votos. Los 30 restantes se distribuyen entre los 4 partidos políticos que sigan a aquel en orden a los votos obtenidos y que superen un mínimo del 2% de los votos emitidos. La distribución entre las minorías se hace del siguiente modo, conforme al orden que surja del resultado de la elección. 20 representantes al segundo, 5 al tercero, 3 al cuarto y 2 al quinto. Si alguno de los 4 partidos no alcanza el mínimo electoral exigido, el número de representantes que le corresponde por su orden es adjudicado entre las minorías que han alcanzado ese mínimo en forma proporcional conforme lo establece la ley. ¿Cómo llegamos, señor presidente, a esta integración? Para conformar esta Cámara de Diputados hemos partido de los siguientes principios. Primero, robustecer el poder legislativo frente al avance del poder ejecutivo ampliando la base de representación popular. Segundo, terminar con el régimen de la abrumadora mayoría de los 2/3 de los legisladores pertenecientes al partido ganador de la elección, sin dejar de reconocer la necesidad de otorgar al partido en el gobierno una mayoría suficiente que le permita gobernar sin tener que enfrentar las ocasionales obstrucciones de las minorías. Tercero, conformar una Cámara que traduzca con la mejor y más justa exactitud la verdadera opinión pública expresada por los diversos partidos que integran el panorama político cordobés, rompiendo el tradicional bipartidismo que tanto daño hizo a la democracia y reconociendo el pluralismo ideológico y partidario de la provincia de Córdoba. Con estos parámetros, señor presidente, tomamos la Constitución de 1923, que en uno de esos despachos establecía como fórmula movible, antes de llegar al número fijo de 36 diputados, uno cada 21.000 habitantes. Era el despacho del convencional Belisle, que fue la base numérica para armar en ese entonces la Cámara de Diputados. Proyectamos ese número a la actualidad y nos daba la cantidad de 114 diputados, número que nos pareció excesivo, motivo por el cual lo reducimos a un poco más de la mitad. Pero lo más importante, señores convencionales, de esta reforma que hemos encarado no es su número, sino la distribución de los mismos. Por primera vez podemos garantizarles a los habitantes de la provincia de Córdoba que la próxima legislatura provincial tendrá en su seno representantes de 5 partidos políticos y se romperá este diálogo de 2 que no representa la pluralidad política de Córdoba. Esta es una innovación verdaderamente revolucionaria que sin lugar a dudas constituye una de las más importantes de esta reforma que estamos planteando. Proponemos también sustituir el artículo 47 de la Constitución vigente creando el sistema de suplentes. El artículo que proponemos establece que los integrantes titulares de las listas de candidatos propuestos que no hubiesen resultado electos son considerados suplentes para el caso de vacancia. Producida una vacante, se cubre en forma inmediata por el que sigue, de acuerdo con el orden establecido en la lista partidaria, y completa el suplente el periodo del titular que reemplace. Agotada la lista de titulares no electos, se continúa por el orden de los suplentes de la lista respectiva. El artículo 47 de la Constitución del 23 establecía la necesidad de llamar a elecciones, pero no establecía concretamente cuándo el Poder Ejecutivo debía llamar a las elecciones. Es decir, no establecía un término preciso dentro del cual debía hacerse esa convocatoria. Este hecho de no establecer un plazo legal para el llamado a elecciones se presta a maniobras políticas que nada tienen que ver con la consolidación de las instituciones republicanas
ya que de ningún modo se asegura la continuidad ininterrumpida de la representación del pueblo en la Cámara de Diputados. No nos ha seducido la posibilidad de poner plazo al llamado de elecciones, ya que esto acarrearía poner en funcionamiento todo un mecanismo costoso en casos en que, por ejemplo, la vacancia se produzca cercana a la finalización del período parlamentario. Hemos preferido, por el contrario, el sistema de suplentes. Con este sistema tenemos las siguientes ventajas. Primero, ahorramos gastos al Tesoro Provincial. Segundo, evitamos saturar al electorado con elecciones casi permanentes. Y tercero, obtenemos un reemplazo automático que permite continuar sin interrupción la tarea legislativa. Este sistema de suplentes reconoce un origen hispánico. Aparece por primera vez en la Constitución de Cádiz, sancionada por las Cortes el 18 de marzo de 1812. La Constitución de México también propone un sistema de suplentes con algunas variantes que nosotros no hemos considerado necesario establecer, como por ejemplo que el suplente pueda reemplazar al titular también en caso de licencias. Y este sistema que proponemos tiene antecedentes en el artículo 87 de la Constitución de La Rioja, artículo 96 de la Constitución de Santiago del Estero, artículo 91 de la Constitución de Salta, artículo 133 de la Constitución de San Juan. Hemos establecido también, y así lo proponemos a esta honorable convención, modificaciones referentes a los requisitos para ser diputado. Aconsejamos sustituir el artículo 45 de la Constitución vigente por el siguiente. Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de 21 años, tener ciudadanía en ejercicio con una antigüedad mínima de 5 años para los naturalizados y tener residencia en la provincia en forma inmediata y continua durante los 2 años anteriores a su elección. A tales efectos no causa interrupción la ausencia motivada por el ejercicio de funciones políticas o técnicas al servicio del Estado federal o de la provincia. Las innovaciones importantes son 3. Primero, la edad. La hemos reducido a 21 años en concordancia a la mayoría de edad y a la plenitud de capacidad para el ejercicio de los derechos privados establecidos en el Código Civil, artículo 128 modificado por la Ley 17711. Exigimos también ciudadanía en ejercicio, que para los argentinos nativos se adquiere a los 18 años de edad, y una antigüedad de esa ciudadanía de 5 años para los naturalizados. Los naturalizados pueden pedir la ciudadanía pasado 3 años desde que se naturalizaron y luego de 5 años de residencia continua en el país. De allí en adelante empieza a correr el requisito de los 5 años para poder ser diputado. La tercera innovación es la residencia mínima de 2 años en la provincia, residencia que es calificada, ya que debe ser inmediata y continua, estableciéndose que no se pierde esa condición por el ejercicio de funciones políticas o técnicas al servicio del Estado federal o de la provincia. Con respecto, señor presidente, a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, aconsejamos sustituir los artículos 48 y 49, primera parte de la Constitución vigente por el siguiente. Compete exclusivamente a la Cámara de Diputados iniciar la discusión de los proyectos de ley sobre presupuesto, tributos, contratación de empréstitos y la atribución de acusar ante el Senado a los funcionarios sujetos a juicio político. El texto del 23 hablaba solamente de impuestos como facultad exclusiva de iniciativa por parte de la Cámara de Diputados. Nosotros cambiamos el término impuestos por el de tributos, que nos parece más genérico, y agregamos ley de presupuesto y contratación de empréstitos. Esto
que es un verdadero privilegio de iniciativa por parte de la Cámara Popular, tuvo su origen en Inglaterra y su fundamento responde a que si los tributos son soportados por el pueblo, es conveniente que solo el pueblo tenga el derecho de imponérselos. Desde lejanas épocas se ha admitido el conocido aforismo político que dice que no hay impuestos si no existe representación. Entremos, señor presidente, en el capítulo segundo de la sección primera, Cámara de Senadores. Hemos modificado también la integración de este cuerpo y aconsejamos sustituir el artículo 51 de la Constitución vigente por el siguiente. Los senadores son elegidos directamente y a pluralidad de sufragios por el pueblo de los departamentos en que se divide la provincia. Los departamentos cuya población no exceda los 60.000 habitantes eligen un senador. Los que tengan entre 60.000 y 100.000 eligen dos, que corresponden a la mayoría. Los que tengan entre 100.000 y 300.000 eligen 5, de los que corresponde 3 a la mayoría y 1 a cada una de las minorías que les sigan en el orden de la elección. Los que tengan más de 300.000 eligen 7 senadores, de los que corresponden 4 a la mayoría, 2 al partido que le sigue en orden y 1 al partido que resulte tercero en la elección. Para esta integración, señor presidente, hemos partido de los mismos parámetros con los que integramos la Cámara de Diputados y fundamentalmente el de darle mayor representatividad a los 3 departamentos que conforman el 70% de la población total de la provincia y permitir con el senador de la segunda minoría romper el bipartidismo y garantizar la pluralidad política de la Cámara Alta, actuando en consecuencia con lo dispuesto en la Cámara de Diputados. Creamos también los suplentes para los senadores. Aconsejamos sustituir el artículo 61 de la Constitución vigente por el siguiente. En el mismo acto eleccionario se eligen igual número de senadores suplentes. Se consideran como tales a los integrantes titulares de las listas de candidatos propuestos que no resulten electos. Producida una vacante se cubre de la siguiente forma. Primero, por el candidato titular que no hubiere resultado electo. Segundo, por los suplentes de acuerdo al orden establecido en la lista partidaria. El suplente completa el período del titular que reemplace. Hacemos extensiva a esta sustitución los argumentos esgrimidos cuando hablamos de los suplentes de la Cámara de Diputados. La diferencia entre ambos artículos, el referido a diputados y senadores en la Constitución del 23, era que ésta establecía que la elección se realizara inmediatamente, pero sin establecer tampoco el alcance del adverbio inmediatamente y sin solucionar los otros problemas que solucionamos estableciendo el régimen de suplentes. Con respecto a los requisitos para ser senador, aconsejamos sustituir el artículo 52 por el siguiente. Para ser senador se requiere haber cumplido 30 años de edad, tener ciudadanía en ejercicio con una antigüedad mínima de 5 años y residencia en el departamento que represente en forma inmediata y continua durante los 2 años anteriores a su elección. Mantenemos la edad de 30 años, exigimos ciudadanía en ejercicio con una antigüedad de 5 años al igual que diputados y exigimos residencia en el departamento. Todos conocemos que ha sido práctica en nuestra provincia que dirigentes políticos de capital compitieran por las senadurías en los departamentos que podían ganar sin tener residencia en los mismos. Con este sistema se soluciona esa injusticia política. Hemos establecido también, mediante la sustitución del artículo 79 y la incorporación de 2 artículos nuevos, un régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que no existen en la Constitución vigente. Ellos son los siguientes. No pueden ser miembros del Poder Legislativo
los integrantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad en actividad, los excluidos del registro electoral y los inhabilitados por leyes nacionales o provinciales. La independencia de criterio y de acción es esencial en el que desempeña el cargo de legislador. En el caso del militar, esta independencia está suprimida por la disciplina militar. El legislador no debe obedecer a nadie y no debe oír sino la voz de su conciencia. El militar debe obedecer la orden de su superior. En 1915 ocurrió el caso del capitán de navío Aguirre, diputado por el distrito de Mendoza, quien no acató en su función de legislador una orden del Ministerio de Marina y mereció una suspensión de 4 meses. Pero como también es cierto que la especial preparación de un militar puede ser necesaria en el seno de la Cámara cuando se debaten cuestiones que hacen a su organización, la incompatibilidad se reduce a los militares o miembros de las Fuerzas Armadas en actividad y no así a los retirados. También hemos incorporado la incompatibilidad del cargo de legislador con el ejercicio de alguna función en el Estado federal, las provincias o los municipios, con excepción de la docencia con cargo de dedicación público. Con todo otro cargo de carácter electivo nacional, provincial o municipal, excepto los de convencional constituyente o convencional municipal, el de funcionario o representante de empresas beneficiadas con concesiones por parte del Estado. Con respecto a este último de los incisos, al inciso tercero, que establece la incompatibilidad con el cargo de funcionario o representante de empresas beneficiadas por concesiones por parte del Estado, el bloque de la Unión Demócrata de Centro ha manifestado su disidencia y sostenemos la eliminación del inciso, ya que consideramos que el término concesiones es excesivamente amplio y comprende cualquier concesión, pudiendo llegar al absurdo de que un concesionario de un ómnibus urbano o de un taxi o de la explotación de los juegos de una plaza no pueda ser legislador. Incorporamos también un artículo nuevo que establece que ningún legislador puede patrocinar causas de contenido patrimonial en contra de la nación, de la provincia o de los municipios, salvo en caso de actuar por derecho propio. Este artículo registra como antecedente más antiguo la ley 1372, vigente en Inglaterra hasta el reinado de la reina Victoria, que excluía del Parlamento a todo hombre de ley que hiciera negocios en la corte del rey. Con respecto a los privilegios parlamentarios, hemos mantenido lo que llamamos la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto. Solamente hemos modificado en la inmunidad de opinión un agregado, la palabra votos, porque creemos que ha sido una omisión del articulado de la Constitución vigente. Con respecto al desafuero, aconsejamos sustituir el artículo 76 por el siguiente. Cuando se promueva acción penal contra un legislador, el tribunal competente practica una información sumaria que no vulnera la inmunidad de aquel y solicita el desafuero a la Cámara a la que pertenece. Esta examina las actuaciones en juicio público y puede suspender al imputado en sus funciones con el voto de las 2/3 de los presentes y ponerlo a disposición del tribunal requirente a sus efectos. Si la Cámara no resuelve en el término de 60 días siguientes al de la recepción del sumario, se considera rechazado el pedido. En el caso del artículo anterior, el plazo es de 5 días. Las modificaciones importantes, además de la redacción, son 2. El cuerpo puede suspender al imputado en sus funciones con el voto de 2/3 de los presentes. En la actual Constitución la mayoría que se requiere es de 2/3 de los votos, o sea, del total del cuerpo. Y la otra modificación
es el plazo de 60 días para resolver la situación del legislador. Si no está resuelta en ese término, se considera rechazado el pedido. Este plazo tiene por objeto evitar que el cuerpo no se expida hasta la finalización del periodo, algo que ya ha sucedido en nuestra legislatura. También hemos incorporado en este tema de los privilegios lo que denominamos la libertad de tribuna legislativa a los candidatos, estableciendo que los candidatos, una vez oficializadas las listas respectivas y hasta ser proclamados los electos, tienen las siguientes prerrogativas: a no ser molestados por las autoridades ni detenidos por opiniones vertidas con motivo de la campaña electoral, y a solicitar y recibir información por parte del Poder Ejecutivo. Este artículo tiene su antecedente en la Constitución del Chaco, en su artículo 106. Si bien la del Chaco, es relativamente más amplia porque comprende a los candidatos proclamados por los partidos políticos antes de ser oficializada la lista. Hemos también, y analizando los problemas que se han producido recientemente en la Cámara, en la legislatura provincial, efectuado una profunda modificación en lo que respecta a la remuneración de los legisladores. Proponemos que los servicios de los miembros de ambas cámaras sean remunerados con el Tesoro de la provincia con una dieta equivalente a la retribución que perciba por todo concepto un vocal del Tribunal Superior de Justicia. Todos conocemos el estrépito que causa en la población cada vez que los legisladores se aumentan su dieta. Con esta modificación se termina con este inconveniente, ya que se equipara a los legisladores a la retribución de un vocal del Superior Tribunal de Justicia, y se establecen además reducciones de la dieta por faltas injustificadas a las sesiones plenarias y a las comisiones. Con respecto a las sesiones ordinarias, aconsejamos sustituir los artículos 63, primera parte, y 65 de la Constitución vigente por el siguiente texto. Las cámaras se reúnen por propia convocatoria en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Las sesiones ordinarias pueden ser prorrogadas por el Poder Ejecutivo o por disposición de ambas cámaras. Durante el receso quedan suspendidos los plazos que a ellas les fija el presente título. El receso de la legislatura, que puede explicarse en su actual extensión en épocas en que la dificultad de las comunicaciones exigía que para mantener el contacto necesario con sus electores, los miembros de las cámaras podían permanecer un lapso prolongado del año en sus lugares de procedencia, hoy carece de justificativo alguno y constituye una seria deficiencia que afecta sensiblemente el funcionamiento y la independencia del Poder Legislativo. Hoy el aumento de los problemas económicos y sociales imponen una actividad legislativa permanente. El hecho de que el Poder Legislativo se encuentre en actividad una reducida porción del año, en tanto que los otros poderes mantengan su pleno funcionamiento sin interrupción, trae como consecuencia el debilitamiento del Poder Legislativo en su doble misión, legislativa y de control, y consecuentemente la delegación inconstitucional de muchas de sus facultades en el Poder Ejecutivo. Se han utilizado muchos sistemas en este tema de la duración del periodo de sesiones. En Estados Unidos, por ejemplo, en California, tienen un sistema que llaman bifurcación. La legislatura se reúne solo 30 días para dar entrada a los proyectos. Entra en receso por no menos de 30 días para estudiar los proyectos
y luego vuelve a reunirse para aprobarlos. En Texas se aplica un sistema que se llama trifurcado. Se reúne 30 días para dar entrada a los proyectos, luego otros 30 para tratarlos en comisión y por último 60 días para aprobarlos. Ambos sistemas no han sido satisfactorios, ya que la mayor parte de los proyectos terminan presentándose los últimos días del primer tramo y transcurre la mayor parte del receso sin que ni siquiera lleguen a estar impresos. Las nuevas constituciones provinciales han aumentado el período. San Juan desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre. La Rioja desde el primer día hábil de marzo hasta el 15 de diciembre. Y Santiago del Estero desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. Creemos que el período que hemos establecido para Córdoba es el que mejor compatibiliza todas las circunstancias que rodean el período ordinario de sesiones. Con respecto a las sesiones extraordinarias, se mantiene en otro artículo el texto vigente de la Constitución del 23 y se modifica el artículo 71 ampliando a 4 días la posibilidad de suspender sus sesiones cuando se hallen reunidas. El artículo 66 mantiene el objeto limitado en caso de convocatorias a extraordinarias, pero no así en caso de prórroga de ordinarias, en las cuales la legislatura tiene la plenitud de las facultades concedidas. También hemos hecho modificaciones con respecto a las facultades disciplinarias de las cámaras legislativas. Mediante las modificaciones se le otorga a cada cámara poder disciplinario para corregir, remover y expulsar a sus miembros y para reprimir las faltas que cometidas por terceros atenten contra el orden de las sesiones y los fueros parlamentarios. En el caso de las facultades disciplinarias con relación a los miembros hay que distinguir 3 supuestos. Primero, corregir o excluir por desorden de conducta o por indignidad. Segundo, removerlo por inhabilidad física o psíquica sobreviniente. Si bien este privilegio de la Cámara se incluye entre sus facultades disciplinarias, hay que tener en cuenta que si bien tiende a preservar el buen funcionamiento del cuerpo, carece de la categoría de sanción que implica la expulsión. En los 2 supuestos se debe asegurar el derecho de defensa y la decisión debe ser tomada con el voto de los 2/3 de los miembros del cuerpo. Tercero, para el caso de aceptar la renuncia a uno de sus miembros, basta el voto de la mayoría de los presentes. Respecto de las facultades disciplinarias frente a terceros, encuentran su fundamento en la necesidad de privilegiar la investidura del Parlamento como cuerpo y la de sus integrantes individualmente. Está universalmente admitido, tanto en la jurisprudencia nacional como extranjera, la facultad de las cámaras de reprimir la insolencia o el insulto que atenten contra el normal desenvolvimiento del cuerpo. Al respecto, nos hemos inclinado por la tesis amplia que sostiene que la facultad represiva de las cámaras respecto a terceros es independiente de la de juzgar encomendada al Poder Judicial, aunque se trate del mismo hecho, razón por la cual autorizamos a la Cámara a imponer arrestos que no pasen de los 30 días. Referente a la presencia de los ministros, aconsejamos sustituir el artículo 77 de la Constitución vigente por el siguiente. Las cámaras pueden hacer venir al recinto o a comisiones a los ministros del Poder Ejecutivo para pedirle los informes o explicaciones que estimen conveniente, previa comunicación de los puntos a informar o explicar, estando aquellos obligados a concurrir. En todos los casos,
la citación se hace en un plazo no inferior a 5 días, salvo que se tratase de un asunto de extrema gravedad o urgencia, y así lo disponga la Cámara por mayoría absoluta de sus miembros. El titular del Poder Ejecutivo puede concurrir cuando lo estime conveniente en reemplazo del o de los ministros convocados. Entendemos, señor presidente, que existen dos funciones fundamentales del Poder Legislativo. Uno, la de legislar, que se considera la actividad primigenia de las cámaras, pero existe otra función que es la llamada política y que consiste en el control del gobierno y de la administración. En ejercicio de esta función constitucional y también para obtener información a los fines de la responsabilidad política de los funcionarios sujetos a juicio político, es que se encuentra instituida lo que comúnmente se denomina interpelación y que consiste en llamar a los ministros al seno de las cámaras o de sus comisiones. Si bien se dirige personalmente a un ministro, recae sobre el Poder Ejecutivo, por lo cual si el titular del mismo lo estima conveniente, puede concurrir en reemplazo del convocado. Se ha extendido el plazo de la citación a 5 días, dado que la práctica ha demostrado lo exiguo del plazo anterior, y se faculta a la Cámara para que con la mayoría absoluta de sus miembros determine que se trata de un asunto de extrema gravedad o urgencia y le fije un plazo menor. Con respecto al pedido de informes, hemos establecido que cada Cámara o los legisladores individualmente pueden pedir al Poder Ejecutivo informes con cuestiones de interés público para el mejor desempeño de su mandato. Los informes solicitados por las cámaras deben evacuarse dentro del término fijado por las mismas. En esta reforma se establece como novedad que el informe debe ser evacuado en el término fijado por las mismas. Es decir, son las cámaras que de acuerdo a la cuestión pueden poner el término de constatación que consideran conveniente. En este artículo existe una disidencia de la Unión Demócrata de Centro que sostiene que los informes se pueden pedir al Poder Ejecutivo y demás entes públicos. Sobre ello me voy a referir cuando se produzca el informe en particular. Vayamos a un tema que consideramos de vital importancia para el futuro del Poder Legislativo y que es el de las comisiones de investigación. En este punto hemos incorporado un artículo nuevo, que es el siguiente. Las cámaras pueden nombrar de su seno comisiones de investigación al solo efecto del cumplimiento de sus fines, las que deben respetar los derechos individuales y la competencia del Poder Judicial. En todos los casos, las comisiones tienen que expedirse en cuanto al resultado de lo investigado. Con este artículo, señor presidente, estamos incorporando la doctrina llamada de los poderes implícitos o incidentales del Congreso, expuesta por Hamilton en 1791 al refutar opiniones de Jefferson en ocasión de crearse el primer banco de los Estados Unidos y adoptada por la Corte Suprema de ese país en 1805 en la causa Estados Unidos contra Fisher y por nuestra Corte Suprema en 1877 en la causa Ferrocarril Central Argentino contra la Municipalidad de Rosario. En esta jurisprudencia quedó establecido el poder del Congreso para realizar investigaciones inherentes al proceso legislativo. Ese poder es amplio y comprende investigaciones relativas a la ejecución de leyes existentes como de leyes propuestas. Incluye investigaciones de defectos en nuestro sistema social, económico o político con el propósito de habilitar al Congreso para remediarlos. Pero debemos aclarar que no se trata de un poder ilimitado. Los derechos constitucionales deben ser respetados por el Congreso como lo son por la justicia. Los abusos del procedimiento de investigación
pueden llevar al allanamiento de las libertades individuales. La historia argentina, señor presidente, del poder parlamentario de investigar se halla salpicada por excesos que algunas veces lesionaron gravemente los derechos humanos. La primera comisión investigadora que existió en nuestro país fue designada en 1870 por la Cámara de Diputados de la Nación para estudiar las negociaciones del empréstito de obras públicas de ese año. Lamentablemente, muchas comisiones parlamentarias excedieron los límites impuestos por la correcta doctrina constitucional, sea por exhibicionismo político, por demagogia o por cálculos electorales. En diversas oportunidades, las comisiones han desnaturalizado el poder de investigación, penetrando ostensiblemente en el campo reservado al Poder Judicial y avasallando derechos y garantías constitucionales. Así ocurrió, señor presidente, en 1950, con la Comisión Bicameral de Actividades Antiargentinas, que recorrió el país clausurando centenares de diarios y revistas. En 1958, cuando la Comisión Investigadora del Agio dispuso la clausura de establecimientos comerciales, venta directa de mercaderías y detención de presuntos culpables. Y así sucedió con la Comisión Investigadora del Asunto Satanowski, que practicó allanamientos, detenciones y secuestros mientras instruía ante el juez competente la causa criminal promovida con motivo del homicidio de aquel abogado. Por eso hemos puesto, señor presidente y señores convencionales, en esta Constitución 3 principios fundamentales. Las comisiones son al solo objeto del cumplimiento de los fines legislativos. Deben respetar los derechos individuales y la competencia del Poder Judicial. Con esto estamos asegurando el ejercicio legítimo de este poder implícito del Poder Legislativo. Con respecto a las atribuciones del Poder Legislativo, hemos redactado un nuevo artículo 83 que ahora lleva el número 110 con 38 incisos a través de los cuales mantenemos las atribuciones que se le confería al Poder Legislativo en la Constitución del 23, con algunas modificaciones tendientes a ampliar las facultades de dicho poder. Entre las más importantes destacamos el inciso primero, que establece como norma general la posibilidad de dictar todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías consagrados por esta Constitución, sin alterar su espíritu. El inciso 18, en donde se establece una innovación, ya que se faculta al Poder Legislativo a instruir con 2/3 de los miembros presentes a los senadores nacionales para su gestión, cuando se trate de asuntos en los que resulta involucrados los intereses de la provincia. Ya sabemos que muchos de nuestros senadores se aposentan en Buenos Aires y se convierten en defensores del gobierno central y no de los intereses provinciales que representan. Con este inciso, señor presidente, se pretende indicarle al senador, aunque las instrucciones no sean vinculantes, las posturas que deben asumir en caso en que estén en juego intereses provinciales. El inciso 35, que establece dictar normas generales sobre la preservación del recurso, suelo urbano y el ordenamiento territorial, y protectoras del medio ambiente y del equilibrio ecológico. Esta es la llamada cláusula ecológica para la conservación del suelo y del medio ambiente, facultad que ha sido receptada en todas las constituciones modernas. Y por último, el inciso 38, que establece dictar todas las leyes y reglamentos que sean necesarios y convenientes para poner en ejercicio los poderes de antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno de la provincia. De esta manera le damos plena facultad
al Poder Legislativo para legislar sobre derechos, garantías y sobre todos los poderes inherentes al gobierno de la provincia. Con respecto al capítulo quinto, formación y sanción de las leyes, resulta de público y notorio la necesidad de agilizar los procedimientos de la labor parlamentaria. Es por ello, y tratando de evitar la demora o bien la falta de tratamiento por parte de las cámaras de los distintos proyectos, que se ha estructurado una serie de innovaciones en el proceso de formación y sanción de las leyes que encuentran su sustento en el derecho comparado, en las nuevas constituciones provinciales y en la enmienda de 1972 de la Constitución Nacional. En lo que se refiere al origen de las leyes, proponemos sustituir el artículo 84 por el siguiente: salvo los casos en que la Cámara de Origen es expresamente indicada por la presente Constitución, las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras a iniciativa de alguno de sus miembros o del Poder Ejecutivo, también por iniciativa popular en los casos que determine esta Constitución y la ley. En este artículo se instituye la iniciativa popular como un medio semidirecto de participación del pueblo que permitiría un mayor fortalecimiento de la vida democrática en las provincias. Esta institución es definida por Jorge Geras de la siguiente manera: es el derecho reconocido a una fracción del electorado de provocar la decisión del pueblo acerca de la realización de un acto legislativo por parte de los órganos competentes. Ya en 1793, la Constitución francesa regulaba la iniciativa popular y con posterioridad la Constitución de los Estados Unidos, Suiza, España y Austria, y dentro de las constituciones modernas la italiana. Mientras, mediante el derecho de iniciativa popular, se impulsa el proceso legislativo en su fase introductoria, y si bien el cuerpo electoral no legisla, hace que se legisle tomando una mayor intervención directa en dicho proceso. Hemos establecido también la llamada aprobación fixta de la Cámara Revisora. Para ello aconsejamos la siguiente aprobación: aprobado un proyecto por la Cámara de Origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo para su examen y promulgación. Se considera también aprobado por la Cámara Revisora todo proyecto que no haya sido rechazado formalmente una vez transcurrido 4 meses desde que fuera recibido por aquella para su consideración. La innovación reside en el hecho de que pasados 4 meses desde que fuera recibido el proyecto por la Cámara Revisora, se considera aprobado si no ha sido rechazada formalmente. Con respecto a los proyectos observados, hemos introducido la innovación que reside en el plazo de 30 días para considerar las modificaciones por la Cámara de Origen, transcurrido el cual el mismo se aprueba tácitamente. También hemos establecido, y en esto se produjo una profunda discusión en el seno de la Comisión, la posibilidad de promulgar parte de una ley en caso de que el Poder Ejecutivo, haciendo uso de sus funciones de colegislador, vete parcialmente una ley. Y se ha aprobado y se aconseja a la Honorable Convención sustituir el artículo 88 por el siguiente: desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de Origen. Esta lo discute nuevamente y si lo confirma con mayoría de 2/3 de votos, pasa otra vez a la Cámara Revisora. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría,
el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En este caso, las votaciones en ambas cámaras son nominales por sí o por no. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no puede repetirse en las sesiones de aquel año. Vetada en parte una ley por el Poder Ejecutivo, este solo puede promulgar la parte no vetada si ella tuviera autonomía normativa y no afectare la unidad del proyecto previa decisión favorable por parte de la Cámara de Origen. Hemos aceptado entonces la moderna doctrina que acepta la promulgación parcial siempre y cuando se mantenga la unidad de la ley. Hemos establecido, por último, el denominado trámite de urgencia y trámite de comisión. Mediante el trámite de urgencia le hemos otorgado al Poder Ejecutivo una herramienta que permite una mayor celeridad en el tratamiento de los proyectos por parte de la legislatura. Y mediante el trámite de comisión hemos incorporado un procedimiento de sanción abreviado para las leyes de importancia secundaria. Pero en esta oportunidad hemos dejado abierta la puerta para que solo un quinto de cada Cámara o un solo bloque, aunque sea unipersonal, pueda requerir la discusión de la ley en el recinto si lo considera necesario. Entremos ahora en uno de los últimos puntos del capítulo, que es el denominado juicio político. Hemos agrupado todas las disposiciones referentes al juicio político en este capítulo nuevo que lleva esa denominación y hemos efectuado las siguientes innovaciones. Primero, se incluye entre los sujetos pasivos de ser sometido a juicio político al fiscal de Estado, funcionario cuya importancia es equiparada a la de un ministro. Segundo, se aumentaron las causales de juicio político a las clásicas de mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes, se le agrega incapacidad física o psíquica sobreviniente e indignidad. Tercero, se establecen las garantías del debido proceso y cuarto, se establece que el fallo del Senado es irrecurrible. Esto es importante, ya que se planteó en algunas oportunidades la posibilidad de recurrir el fallo del Senado en el juicio político. En la provincia de Santa Cruz, el gobernador Mario Paradelo, que fue destituido por juicio político, fue repuesto por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de fecha 13 de marzo de 1962, considerando que la destitución había sido resuelta vencido el plazo que la Constitución provincial acuerda a la legislatura. En esa misma provincia, con anterioridad, a raíz del juicio político al gobernador Miguel Madroñal, el Superior Tribunal de Justicia había manifestado que la justicia carece de jurisdicción para revisar las decisiones de la legislatura en materia de procedimiento de juicio político, es decir, declaró no judiciable la cuestión. Con este agregado, señor presidente, solucionamos este problema para la legislatura cordobesa. Por último, en el capítulo séptimo se crean el llamado Defensor del Pueblo y el Consejo Económico Social. Nuestro partido ha adelantado su disidencia con respecto a estos dos institutos y no voy a entrar al tratamiento de los mismos, ya que no han sido materia de esta comisión, debido a que el reglamento los ubicaba en la Comisión de Reforma de la Constitución, Régimen Electoral y Participación. Quiero, señor presidente, terminar este informe simplemente diciéndole a esta honorable asamblea el gran honor que he tenido al presidir la Comisión de Poder Legislativo y al integrar este cuerpo constituyente. Cualquiera sea el destino que el futuro me depare, sepan los señores convencionales que siempre he de recordar con nostalgia
estos días que pasamos reformando la Constitución provincial. Eso es todo cuanto tengo que informar. Tiene la palabra el señor convencional Sendoya. No la he solicitado, señor presidente, debe ser un error. Creo que era el convencional Maqueda que me había solicitado que iba a hacer algunas aclaraciones en la reunión que habíamos tenido en la víspera. Tiene la palabra el señor convencional Maqueda. Estábamos distraídos. Señor presidente, honorable convención. En el día de ayer a la tarde, cuando entre las bancadas de la Unión Cívica Radical, del peronismo renovador y de la democracia cristiana, del Partido Justicialista y de la Unión de Centro Democrático, se llegó a un acuerdo público que permitió que todas las bancadas presentes en este recinto pudiéramos tratar este despacho en el cual habíamos compatibilizado en una gran parte entre todos juntos, que es el que lleva el número 3002, algunos integrantes de la bancada de la Unión Cívica Radical me hicieron llegar algunas inquietudes que existían en el seno de su bloque por algunas manifestaciones públicas que se hubieran expresado en el término de las últimas 48 horas. Como corresponde a un hombre de bien y a un caballero y a un político como me creo, que jamás le esquiva el bulto, aquí estoy abordando este tema. Les dije a los amigos de la Unión Cívica Radical que yo no podía sentirme bajo ningún punto de vista agraviado por lo que ellos planteaban en ese momento y que yo iba a abordar este tema. ¿Y cómo no lo iba a abordar? ¿Y cómo no lo iba a comprender? Si también dijimos en aquel momento que nosotros, y especialmente quien habla, desde hace aproximadamente un mes y medio, viene sufriendo en carne propia la direccionalidad de ciertos titulares aparecidos en algunos medios de comunicación que hieren profundamente la sensibilidad de todo político. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, que desayunamos los cordobeses con un titular que el que viste y calza y hace uso de la palabra en este momento era quien se oponía a agilizar el tratamiento de la Convención Constituyente. Cuando un tiempo antes, malinterpretando algunas palabras dichas por miembros de la bancada de la Unión Cívica Radical, algunos medios también dijeron que la bancada del peronismo renovador y la democracia cristiana estaban haciendo una tarea obstruccionista dentro del seno de la Convención Constituyente. Desgraciadamente, cuando se venció el plazo de la presentación de proyectos el 20 de febrero, no hubo nadie que dijera que en ese momento se habían presentado más de 50 proyectos en la Convención Constituyente y la bancada del peronismo renovador y la democracia cristiana había presentado 2 proyectos, uno en general sin articular y uno especialmente articulados. Venció más tarde el tiempo del tratamiento en comisiones y no hubo ningún medio que dijera
que en esas comisiones, con la presencia de esta bancada supuestamente obstruccionista, se había llegado a un 70 o a un 80% de acuerdos en este proyecto compatibilizado. ¿Cómo no lo íbamos a sentir nosotros? Lo mismo que lo sintieron los amigos de la bancada radical, si cuando se hacía mención del trabajo en la comisión número 1, tampoco se destacaba que 15 o 16 horas diarias los miembros integrantes de nuestra bancada y los asesores de esa bancada estaban tratando de buscar la solución y la compatibilización de los proyectos en esa comisión número 1 con denuedo y con esfuerzo. Yo lo comprendo perfectamente y comprendo que hay palabras que dichas en un contexto pueden significar una cosa y que dichas en otro contexto pueden significar otra cosa. Y comprendo que hay palabras que dichas en un contexto tienen un significado y tomadas y sacadas de ese contexto tienen un significado más fuerte. Y como yo no soy de los que le esquivo al bulto, y como creo que tengo todos los atributos suficientes, como cuando quiero decir una cosa, las digo en el lugar en que corresponde. Si algo hubiera tenido que decir de los pares de la bancada de la Unión Cívica Radical, que hubiera tenido que herir profundamente su honorabilidad, lo hubiera dicho, no les quepa la menor duda, en este recinto, y así lo hubiera defendido. Amigos radicales, yo les pido que desmonten las prevenciones de los espíritus. En ningún momento he querido afectar ni mancillar el honor de ninguno de ustedes. Si alguna declaración pública puede haber sido tomada fuera de su contexto, nada tiene que ver con el honor de los 76 diputados constituyentes que están aquí sentados. Yo les quiero decir que todos podemos sentirnos en algún momento humillados por las expresiones de otros, pero que hemos dado sobradas muestras de que ha llegado la hora de empezar a abrir las manos y dejar caer las piedras, porque ha llegado la hora del combate por las ideas y que dejemos de lado las expresiones públicas fuera del recinto para expresar aquí, adentro del recinto, qué es lo que realmente pensamos. Yo creo que cuando uno empieza a envenenar el corazón y envenenar la mente, termina envenenando las ideas. Por eso es que no quiero que quede ningún tipo de suspicacia, no quiero que quede ningún tipo de prevención, no quiero que quede ningún tipo de humillación, no quiero que quede ningún tipo de agravio, no quiero concretamente que sean malinterpretadas ninguna de las expresiones que realmente se dijeron en el ámbito de otros contextos y que puedan haber sido tomadas en una manera en que no quisieron ser expresadas. Yo lo que quiero es contribuir, y por eso he pedido la palabra ahora, y por eso me comprometí sin firmar absolutamente nada, y acá estoy asumiendo este compromiso ante los 4 bloques ayer presentes, y les aseguro que con la misma firmeza que ahora estoy diciendo, que no haya agravio para nadie, que no haya humillación para nadie, que nadie se sienta mancillado cuando tenga que defender una idea. Mañana mismo, en este mismo recinto, lo haré con la misma fuerza
y con la misma convicción con que hoy estoy haciendo estas afirmaciones, que solo tienen por único fin encarrilar el debate en el concierto y en el disenso de esta convención constituyente para que comience como el pueblo de Córdoba hoy espera que comience. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor convencional Sendoya. Señor presidente, yo agradezco personalmente las palabras que acaba de pronunciar el convencional Maqueda y lo hago además también en representación del bloque de la Unión Cívica Radical. Nosotros nos habíamos sentido especialmente preocupados por la difusión de algunos términos que aparecían como descomedidos y que podían afectar la dignidad o la probidad de los convencionales, no de la Unión Cívica Radical, sino la de todos los integrantes del cuerpo. En una entrevista periodística que concedí con posterioridad, señalé que conocía al convencional Maqueda. Señalé que no lo creía capaz de pronunciar injuria alguna y que había que aceptar esto como consecuencia de lo áspero del debate y de la gravedad que impone también la dura lucha política. Quiero puntualizar también que es tiempo que superemos disensiones, enterremos discursos estériles y que puntualicemos también que el lenguaje no es, señor presidente, el único instrumento de la razón. Señalaba a poco tiempo un profesor de estética de la Universidad de Barcelona que el hombre de nuestro siglo enfrenta una dura y cruel paradoja, que mientras durante siglos se ha considerado al lenguaje como la máxima expresión del pensamiento y el pensamiento como la obra maestra de la razón, llegamos a la conclusión que muchas veces el lenguaje, como lo expresaba en el informe de nuestro distinguido presidente de la Comisión número 1, tiene una penumbra, frase sacada de una obra de Carrió. Pero Valverde, el profesor a que me estoy refiriendo, hablaba del escándalo del lenguaje, porque el lenguaje responde en sí mismo a mecanismos irracionales y a mecanismos a veces hasta ridículos, y por lo tanto no son, como lo comprobamos dolorosamente a esta altura de la evolución del pensamiento, la expresión real del mismo, sino que el pensamiento se expresa también con sentimientos, señor presidente, señores convencionales. Y este sentimiento que acaba de expresar el convencional Maqueda, que importa a mi juicio y a juicio del bloque, colocar la honorabilidad de los integrantes de este cuerpo por encima de cualquier sospecha, constituye una expresión que tiene un valor y una trascendencia que la asignamos y le damos su justa dimensión. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor convencional Serafini. Señor presidente, yo no puedo ocultar la preocupación que me causa el tema que se ha traído aquí y que está en tratamiento. Pero no quiero ser injusto en mis apreciaciones y anticipar opinión sobre el particular. Verdaderamente no puedo ocultar que me ha causado cierta alarma el conocimiento de alguna versión periodística atribuida al convencional Maqueda. Pero antes de emitir opinión, por un sentido elemental de responsabilidad, entiendo que resulta indispensable contar con el texto
original o la transcripción original de la versión periodística. En consecuencia, solicito a la Presidencia que por la Secretaría pertinente se requiera a Radio LRA 7, Radio Nacional Córdoba, como correspondiente al programa Café El Nacional de fecha 10 del 3 del 87, o sea, del martes pasado, la versión textual de esa conferencia periodística o de esa entrevista periodística que se atribuye al señor convencional Maqueda. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el señor convencional Sendoya. La presidencia de nuestro bloque ha expresado el pensamiento oficial del bloque de la Unión Cívica Radical. Solicito que pasemos a cuarto intermedio hasta el día de mañana para continuar el tratamiento del contenido de la reforma constitucional. Nada más, señor presidente. Tratándose de una moción de orden, corresponde ser tratada. Tratándose de una moción de orden, perdón, ¿quién ha pedido antes del cuarto intermedio la palabra? Melotti. Tiene la palabra el señor comisionado Melotti. La bancada del Partido Justicialista va a ser solidaria en un todo con las expresiones de nuestro par del peronismo renovador y de la democracia cristiana, el compañero Maqueda. Porque yo creo que aquí hoy se debatieron una serie de argumentaciones que han tomado Estado público y posiblemente la inquietud que existe en el ambiente se traslada a esta convención y se lo quiere acusar al compañero Maqueda de expresiones que posiblemente pudo haber tenido en sí la prensa. Yo les quiero aclarar a ustedes que la situación del artículo 301 tratado hoy y el informe que da el convencional que informa sobre el Poder Legislativo hacen tener también prevenciones sobre la situación actual o las relaciones que puede tener el bloque de la Unión Cívica Radical y la Unión de Partidos del Centro. Porque aquí hoy hemos escuchado brillantes discursos defendiendo posiciones en relación al artículo, con relación al artículo 3001. Y también hemos tenido otros brillantes discursos defendiendo la postura del radicalismo y de la Unión Democrática del Centro con relación a ese mismo artículo. Por eso yo creo que aquí existe un clima de tensión que tenemos la obligación de aclararlos, porque no se puede permitir que a un par o a un compañero que se llama el doctor Maqueda alguien puede tener la duda, porque así también va a empezar la duda de muchas posiciones que en este momento han transcurrido en el día de hoy en este recinto. Señor convencional, hay una moción de orden de por medio. Se va a leer el artículo 67 del reglamento. Artículo 67. Las mociones de orden serán previas a todo otro asunto, aún al que esté en debate, y se tomarán en consideración en el orden de preferencia establecido en el artículo anterior. Pido que se vote, señor presidente, si sigue con la palabra del diputado Melotti o no. No, se tiene que votar la moción de orden. Corresponde que se vote la moción de orden, de acuerdo al artículo 66, 67 y correlativo del reglamento. Esta presidencia, por lo tanto, somete a votación la moción de orden del señor convencional Sendoya, que propone pasar al cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 10:30 horas. Los que estén por la afirmativa, si no, hacen levantar la mano. Aprobado. La Cámara pasa al cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 10:30 horas.